Estás a punto de escuchar Generaciones en Red, un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Hola, somos Lola y Óscar. Bienvenidos a Generaciones en Red, el podcast donde conectamos experiencia, talento y tecnología para repensar el futuro del ingeniero de telecomunicación. Hoy hablamos con María José Sánchez Yago, ingeniera de telecomunicación y psicóloga, fundadora de Creatia Human, con más de 20 años acompañando a directivos y organizaciones en liderazgo humanista y transformación cultural. Ella es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en psicología por la UNED, completó el programa de desarrollo directivo por IS Business School, el máster en filosofía y humanidades, Universidad Francisco de Vitoria, y el máster en sostenibilidad CMI. Resumiendo mucho su trayectoria profesional, es consultora especializada en liderazgo humanista y transformación cultural en empresas con más de 20 años, asesorando a directivos y CEOs en España e internacionalmente. Ha trabajado en empresas como Telefónica, Canal Plus y Sogecable y colabora con escuelas de negocios como ISDI e IMD, Suiza, y es miembro de asociaciones como AMMDE y Fundación Women Forward. María José además es Premio Pioneras IT del 2023 por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación por su labor en la promoción de la ingeniería y en la vocaciones STEM entre las chicas. Ha publicado varios libros, entre ellos Érase una vez una persona que quería vivir mejor en 2020, Érase una vez una persona que quería cambiar sus hábitos en 2023 y el último, Liderazgo Básico, en el 2025. Como filosofía de vida defiende que la tecnología y el humanismo son dos caras de la misma moneda y promueve un liderazgo que combine los resultados con el bienestar y con el propósito. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Las gracias os las doy, es un honor estar aquí y gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, María José. Para empezar lo hacemos siempre de forma sencilla y preguntamos al invitado quién es María José y luego preguntamos también cuáles son sus hobbies principales. Mis hobbies. Pues a ver, ¿quién es María José? Hoy he recibido un WhatsApp muy bonito de una persona que al final decía Sócrates, en el espejo del otro te ves reflejado, ¿no? Y me decía, me transmites paz, tranquilidad y coherencia. Pues creo que soy eso, un alma en paz. Casi nada, ¿eh? No es poco. ¿Y qué es para ti la ingeniería de telecomunicación? ¿Qué es lo que te atrajo a esa carrera? Pues la ingeniería de telecomunicación son muchas cosas. Estamos antes en el off the record, ¿no? Comentando y un compañero de clase muy querido, Eduardo Sánchez, estaba hablando de su padre, ¿no? Y de cómo trajo la radio al pueblo. Mi padre fue el primer ingeniero de telecomunicación de su pueblo, también un pueblo de la España profunda, de Albacete. Mi abuelo era el maestro de escuela en la época en la que había una sola clase con un montón de generaciones, y en casa siempre se me ha inculcado de alguna manera que la educación, el conocimiento es un valor y que la ingeniería puede crear un puente entre ese valor y el bien que haces a la sociedad. Es algo que he visto en mi abuelo, que he visto en mi padre y eso pues casi por inercia, no muy conscientemente, pero me llevó a Teleco. Pues fíjate que durante años se ha dicho que los ingenieros de telecomunicación hemos sido muy técnicos, pero muy poco humanistas, y no sé si lo que tú estás diciendo es que has tenido una mejora continua excelente y has acabado siendo más humanista o al menos con un tanto por ciento de humanismo muy grande, pero ¿te reconoces algo en el estereotipo, digamos, negativo del ingeniero? En general, a mí me gusta pensar que los estereotipos te pueden dar una aproximación a la realidad y a la vez cada unidad, ¿no? Es única y singular, ¿no? Y eso es lo más bonito que tiene el ser humano. Entonces, lo decía Calderón, ¿no? Cualquier personaje es corto, ¿no? Para describir a la persona que somos, ¿no? Entonces, no me reconozco en el estereotipo. De hecho, fíjate, una de las cosas que hizo mi padre fundó una compañía que ahora la dirige un hermano mío, y el lema era
que no se pierda un talento por falta de medios económicos. Es una empresa que se dedica a la tecnología a nivel educativo y lo que quería era estimular ese talento, y estamos hablando de hace 40, 50 años. Entonces no es lo que yo he vivido en casa ni lo que he visto en muchos ingenieros de teleco. Entonces, los aprendizajes personales y profesionales que te llevaron a unir de esa forma tan natural la tecnología y las personas vienen ya de tu familia, ¿no? Pero ¿hay algo además aparte de la familia, que te hizo seguir en esta línea de unir tecnología y humanismo? Pues mira, hay muchas cosas. Cuando yo empecé en la escuela, ya en BUP, yo era un poco rebelde. Ya Eduardo, que está aquí, lo sabe desde el principio. Y mi primera rebeldía venía en el bachillerato que yo hice, se distinguía ciencias y letras. Y yo no entendía eso. De hecho, me parecía que era una disección un poco pobre. Y hoy se vuelve a la figura del Renacimiento, ¿no? Y Leonardo da Vinci unía humanismo y tecnología con una naturalidad pasmosa. Entonces, yo no entendía y a mi manera lo expresaba. Y luego, cuando llegas a la escuela de Teleco, cuando yo llegué, me encontré algo maravilloso, que me encontré muchas buenas personas. Entonces, cuando unes inteligencia y calidad humana, ese puente es todavía más natural, y eso es lo que yo viví. Y a poco que estés en la escuela, o sea, es verdad que los primeros años hay momentos en los que dices todo esto para qué, ¿no? Pero en cuanto empiezas a hacer cursos más superiores, empiezas a ver ese puente y el bien que se puede hacer a la sociedad de forma muy, muy tangible a través de la tecnología. Entonces, no, fue un camino que se ha ido realimentando naturalmente. Y a la vez también es cierto que mi perfil era un poco diferente, pero estamos otra vez en esa unicidad. Sí, nos gusta mucho el reflejo de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, quizá habría que pensar en si la formación o la experiencia son las que llevan a que uno se pueda convertir en un Leonardo da Vinci. ¿Cuál crees que es el, digamos, compromiso entre una cosa y otra que hace que tu final o tu destino sea el de ser mejor ingeniero en el sentido amplio? A ver, yo creo que no es univariable. En general, a mí hay una máxima que siempre he aplicado y creo que en el mundo de hoy está más actual todavía, es que la vida te pille preparado. Entonces, vivimos en una sociedad que a veces te empuja hacia lo fácil, lo inmediato, y eso normalmente puede tener su sentido de utilidad para una emergencia, y a la vez no es suficiente para hacer las cosas con hondura, con impacto y con solera. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en la carrera fue esa, ¿no? Que las cosas cuestan en sentido sano y merecen la pena cuando les dedicas ese esfuerzo. Y eso aplica a las materias técnicas y a las materias humanas, ¿no? A mí me gusta recordarme, ¿no? que el profesor, el consultor es alumno eterno, ¿no? En la Universidad de la Vida. Y una de las cosas, fíjate, ahora me río porque más bonitas que me descubro diciendo es que el aprendizaje, la sabiduría es asintótica, ¿no? Decía Ortega que el hombre es un faciendum, es un ser inacabado. Entonces, cuanto más profundizas, no con ansia, ¿no? Pero más te das cuenta del camino que hay hacia ese ideal, y con mucha humildad, pues no sé, como que intuyes que la sabiduría está ahí, aunque tú todavía no cruzas el río, ¿no? Pero te sabes dónde estás, y ese es un poco el camino, yo creo, para cualquier puerta del conocimiento, ¿no? En esa transformación hacia la sabiduría. Uh-huh. Antes, al principio, Óscar ha comentado que creaste tu propia empresa, que es algo que no es muy frecuente entre nuestro colectivo. Antes de cuando creaste la empresa, ¿en qué momento profesional te encontrabas y qué fue lo que te hizo dar ese salto que a los que estamos amparados por la empresa privada nos da un poco de vértigo, ¿no? Ay, es una pregunta muy interesante, porque de hecho ahora no solo fundé una empresa, ahora luego te cuento, pero tengo un microholding, me he dado cuenta, digo, así como casi sin darme cuenta.
A ver, como os he dicho antes, yo sí notaba que yo tenía un perfil muy inquieto. O sea, yo siempre he tenido una inquietud sana lo llamaba rebeldía amable, por cambiar las cosas. Por ejemplo, no entendía por qué en la escuela de Teleco no funcionaban las cabinas telefónicas. Digo, no puede ser, ¿sabes? O sea, esto es inmonté. Creo que fui subdelegada de escuela, ¿no? En un momento determinado, creamos el equipo de Futbito. O sea, hicimos un montón de cosas distintas que no existían por aquel entonces y que supusieron un salto. Y una de las asignaturas con las que yo más me divertí, que no era tan habitual, fue sociología. Y ya el profesor ya ha fallecido, pero recuerdo que tuvo un detalle muy bueno conmigo, y cuando le hablé digo, mira, yo no me quiero quedar con el easy, ¿no? Esa ha sido una máxima en la vida. Y entonces yo en cuarto, en quinto de Teleco me matriculé como hobby. Me preguntabas por los hobbies. Para mí uno de mis hobbies es mi conversación interior, es nutrir un espacio dentro para hablar conmigo misma, ¿no? Y ahí en esa conversación interior pues yo tenía curiosidad por indagar en la psicología. Entonces se lo comenté y me dijo, venga, vete adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que seguí un poco primero el camino natural, porque empecé con una beca en quintos. Por aquel entonces empezábamos a trabajar casi todos bastante. Hablabas antes de Retevisión, yo empecé en Telefónica en quinto con una beca. Estoy muy agradecida, y se me juntó que bueno, pues estuve 2 años y luego me surgió, como había hecho Área 1, que era Onda Radio, pues quería probar el mundo de la tele y me surgió una oportunidad en Canal Plus. Se me juntó, me lo pasé muy bien. También yo creo que donde llegaba revolucionaba un poco y solo tengo buenas palabras, pero ahí se me juntó que acabé psicología, hice el programa de dirección en el IES y quise cambiar todo. O sea, me fueron ascendiendo, pero yo veía algo bueno, le hice un plan estratégico a mi jefe de 30 páginas y se lo planté encima. Entonces, que yo era un poco, es la ignorancia sabia, y a la vez, claro, no era realista eso. Entonces, cuando me di cuenta que no podía cambiar la gran empresa, me dije, no me quiero quedar con el easy. Y entonces empecé a hablar, se me había abierto todo el mundo del liderazgo con un profesor del IES, Santiago Álvarez de Mon, que es mi padre profesional, y en una conversación un día en una convención de directivos, yo estaba en los 100 primeros, estaba en el escenario el presidente del grupo, y yo me pregunté, ¿y yo qué hago aquí? Yo quiero contribuir de otra manera. Y entonces pues organicé mi salida, se portaron como unos caballeros, solo tengo palabras de agradecimiento y de cariño. Y el 1 de enero pues salí después de 3 meses de dejar las cosas, y no tenía la idea, que hoy en día muy clara, de decir voy a emprender. O sea, sabía lo que no quería, pero necesitaba buscar. Ahora este profesor actuó un poco de mentor y vio en mí quizá cosas que yo no veía. Y yo fundé la primera empresa como forma jurídica para facturar, no para emprender un gran proyecto. Digo, bueno, pues ahora cómo es el sistema, ¿no? Y claro, luego lo pienso y es verdad que yo tenía el ejemplo de Microloc, la empresa que había creado mi padre. Mi marido era emprendedor también y yo le había ayudado a levantar el capital para crear su empresa. Entonces es verdad que poco a poco fui haciendo camino. Y ahora, bueno, pues esa empresa ha cogido madurez y es verdad que tengo, gracias a Dios, mi espacio en el mercado. Tengo una relación que te diría de cariño, ¿no? Me cuesta hasta llamarlo clientes. Y hace 2 años fundé otra empresa, está aquí Luis, que es socio mío, que es una escuela de liderazgo online, porque quería eso que yo había hecho y que sigo haciendo y que va a la cúpula de las empresas, pues de alguna forma democratizarlo, hacerlo más extensivo a más gente. Y ahora mi marido, que está en una nueva etapa profesional, hemos fundado otra empresa de inteligencia artificial y humanismo. Entonces, pues yo decía que me doy cuenta que ya es una forma de vida, bueno, no voy a... O sea, yo no creo, sinceramente, que sea valentía, a lo mejor es más temeridad. Yo me he fiado mucho siempre de mi intuición. O sea, yo creo que, hoy lo comentaba, el otro día escuché a una persona muy sabia decir que la intuición es como si tuvieras un lago de agua. Cuando está tranquilo, por eso lo de la paz, ves el fondo y ves lo que de verdad te va a hacer feliz, lo que quieres hacer, aunque no tengas muchas de las respuestas. Y cuando le metemos un poco el ruido de esas etiquetas, esas expectativas, ese miedo, pues no vemos con claridad.
y quizá lo que yo he visto es con mucha claridad el que no, y entonces la vida me ha ido mostrando el que sí. Y no sé si me enrollo mucho, ¿eh? No, en absoluto. En absoluto. Lo que pasa es que lo que dices crea curiosidad en el sentido de que una empresa que dura 20 años, que ya tiene 20 años, Creatia Human, a mí se me ocurre preguntar, ¿pero esas empresas tienen plan de negocio? ¿Esas empresas, en ese propósito, cómo ha ido cambiando, ¿no?, el propósito de esa empresa en función del tiempo? Porque al final son temas que un ingeniero no tiene aquilatados. Es muy buena pregunta y además corresponde mucho con el otro día que me cayó además fenomenal. Me conocí no sé si es el presidente o el director general de la Asociación de Microempresas, que son el 93% del tejido empresarial. Y claro, porque hasta 2 millones de euros eres microempresa. Y entonces, claro, yo me quedé... O sea, yo con las grandes compañías hacemos un plan de negocio, con mi marido lo hemos hecho, o sea, un plan estratégico se puede hacer. Y a la vez, yo creo que ese sentido de dirección hay que hacerlo, y luego hay algo que yo creo que eso me empapé de mi padre, es haz las cosas muy bien, hazlas con sentido, es decir, que aporten valor. Y la vida un poco va contestando que sí, que no. O sea, no es un plan de negocio estratégico sin vida, por decirlo de alguna forma, es sí con grandes líneas y sentido de orientación y que va ayudándote a tomar decisiones, pero no es una hoja teórica inamovible, ¿vale? Ese es un poco el plan de negocio que al menos yo he seguido en mi vida. No era seguir la gran visión o la gran idea, sino era una reflexión consciente de hacia dónde estás aportando valor y que por ahí la vida te va contestando. Y eso sí, una vez que esto la gente que trabaja conmigo, y eso creo que me lo ha dado Teleco o ya estaba antes, hay una seña de identidad que es muy clara, que es el servicio y la paz, pero hay otra que es la excelencia. O sea, a mí me gusta hacer las cosas no bien, sino muy bien. Y esa excelencia es lo que hace que luego las cosas sean recurrentes. O sea, te quedas donde te quedas, pero aspiras, o sea, el listón es alto. ¿Y qué tipo de liderazgo promueves en las organizaciones con las que trabajáis y queréis ahora democratizar con esta escuela online? Pues lo has dicho muy bien, Lola, antes. Un liderazgo humanista, otra vez. Creo que la realidad más completa siempre se percibe desde un nivel de conciencia superior. Entonces, muchas veces se intenta estigmatizar como resultados o personas, ¿no? Y otra vez son dos ventanas de una misma realidad. Una empresa más humana que toma decisiones con sentido, teniendo en cuenta la variable de las personas, en el medio plazo, a lo mejor no inmediatamente, es más productiva y retiene mejor el talento. No me gusta mucho la palabra retener, pero hoy en día se habla mucho de engagement, retención, rotación de talento. Al final lo importante es que la gente que tú quieres sea la que quiera quedarse y no se quede como mal menor. Entonces hay determinadas formas de hacer, o sea, para mí es el binomio que describía en Teleco, es gente inteligente, buenas personas. Cuando combinas esas dos variables, lo mejor acontece. Ese es el liderazgo en el que creo. Y en general hay gente muy inteligente en las empresas, ¿no? Entonces tú eliges, estábamos hablando antes, ¿no?, del tercer libro, ¿no?, si energías ascendentes o descendentes, y con eso vas marcando unas formas de hacer, tanto por la dirección de las empresas como los equipos de dirección, que luego permea hacia abajo, porque la gente en general es más inteligente de lo que parece. Entonces, si no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces, la gente ya sabe a qué atenerse. Y yo lo que propongo es la opción, porque es una opción, de ese liderazgo humanista que es coherente. Y desde esa coherencia, que esto es otra cosa importante, a veces parece que esa coherencia es fluffy o es algo débil o es algo, y es lo contrario. Desde esa serenidad del alma puedes tomar decisiones nada fáciles que afectan a miles de personas, pero con la tranquilidad y te diría la confianza que la vida va a responder, no conforme a tu guión, sino con lo que is the right thing to do, ¿no? Cuando actúas de esa manera. Ese es el liderazgo en el que creo, el de servicio, ¿no? Lo que pasa es que el liderazgo basado en el humanismo, digamos, tiene el problema visto desde el punto de vista de los otros, en que tienes que lidiar con gente que a lo mejor no lleva el mismo ritmo que tú, y entonces la gente presupone que eso da lugar a fracasos, a más fracasos que si te riges solo por
temas completamente numéricos, temas completamente, es decir, la ciencia, todo funciona como debe, pero en el caso vuestro, un fracaso no se percibe como algo malo, sino que te ayuda a aprender. A ver, aquí hay muchas variables. La palabra fracaso es un poco palabras mayores. O sea, utilizar fracaso tiene... Yo no creo en los extremos, ¿no? En no usarla, ¿vale? Pero a la vez a mí me impone mucho respeto, porque ¿qué es un fracaso? A lo mejor un fracaso es un proyecto familiar que no ha ido a buen puerto, porque el resto de cosas pues son tropiezos, errores, decisiones que... Hay una cosa que a mí me gusta recordarme, que es muy fácil leer la quiniela el lunes. Entonces es muy fácil con la información del presente decir, teníamos que haber hecho esto, pero hay que vivir esas situaciones para poder decidir, ¿vale? Y hay que ser justo con uno mismo. Entonces, efectivamente, o sea, lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino cómo lo vives, cómo lo trasciendes, cómo aprendes, cómo creces y cómo eso te puede fortalecer si eliges vivirlo de determinada manera. Por eso el liderazgo humanista es fortaleza, porque si eliges vivirlo desde el aprendizaje, te haces más fuerte y a lo mejor no es lo que tocaba ahora, sin embargo es algo más potente que está por venir. Uh-huh. Y en relación... Uy, perdón. Estoy hoy un poco. En relación con el liderazgo también se habla mucho de diversidad y equipos diversos. Se habla de diversidad de género, diversidad cultural. Sin embargo, parece que del edadismo y del dividendo de la edad no se habla tanto. Parece que da como miedo reconocer que te encuentras en ese momento de la vida, ¿no? ¿Por qué crees que cuesta tanto hablar del edadismo y del dividendo de la edad? A ver, a mí no me importa que no se hable, lo que quizá es más relevante es que se valore. Yo hoy le decía a una persona que va a cumplir 57 años, que está en una empresa del IBEX, desayuno con ella y encima era mujer, ¿no? Y me decía, yo tengo ganas de más cosas. Dice, yo tengo ganas de más cosas. Y lo primero que he hecho en mi organización es decirlo, porque efectivamente, como bien decías, Lola, hay quien presupone que, bueno, pues esta persona ya ha cumplido su etapa vital, 50 y pico años, pues igual ya no quiere más, ¿no? Y es de lo primero que se ha encargado de decirlo. Entonces yo le he dicho, y es cierto, digo, yo te ficharía para mi empresa. ¿Por qué? Está aquí Luis de mi equipo, Luis tiene 60 años. Cuando una persona combina experiencia vital con las ganas de la juventud, se pueden hacer maravillas. Y eso es lo que aporta una persona en esta etapa de la vida, ¿vale? Cada uno, entonces... se puede llegar al cielo con ahora, para mí, diría no quiero decir que la edad sea irrelevante, o sea, lo que quiero decir es lo importante es esa experiencia que para mí merece respeto y la pongo en valor, y también merece mucho respeto esa actitud que no es que tengas más ganas, o sea, menos ganas, es que tienes más ganas que todavía la juventud, porque las tienes con conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Y esa combinación es una maravilla. ¿Y utilizáis reglas para saber cómo aprovechar el talento senior? ¿O no hay reglas para eso? ¿Tienes que tener una percepción extrasensorial para saber qué aprovechar de esa persona senior? Sí, a ver, hay muchos, como todo en el talento, hay herramientas cuantitativas que puedes medir, hay muchos test de personalidad, de capacidades, de actitudes, de competencias, o sea, todo eso puedes... tener una primera ventana sin saber la edad de la persona y medir ciertas cosas, y a la vez para mí eso lo complementaría siempre, no hay nada como una conversación. Entonces en esa conversación ya no solo está la parte racional, sino percibes otras cosas, ¿no? Y para mí es una combinación de las dos cosas, pero fíjate, lo he resumido antes en lo que yo creo: si alguien tiene un valor que aportar y tiene la actitud adecuada, ya está. Uh-huh. Y aquí y volvemos a lo mismo, lo que hay que, no digo tener claro, pero al menos dibujar hacia dónde está ese valor. Hay una pregunta muy bonita que yo hago de vez en cuando a la gente y me la hago a mí misma, ¿no? Si todo lo que has vivido hasta este momento fuera como un entrenamiento y el verdadero partido empezara ahora, ¿para qué te habría preparado la vida? Ahí está tu valor, ¿no? Y a todos nos ha preparado la vida para muchas cosas. Entonces, eso es lo que hay que un poco conceptualizar. ¿Cómo puedo a lo mejor complementarlo para actualizarlo para el mundo actual? Y ya está. Y a partir de ahí, entonces, cuando ves una persona con esa actitud,
no sé, yo a veces cuando, por ejemplo, leen mi currículum, hay muchas cosas, como digo yo, quizá yo sabía no para qué servía, sino para qué no servía, y iba completando, pero también es verdad que hay otra parte que en mi caso, y no porque sea referencia, ¿no? Pero he intentado mantener viva esa preparación. O sea, no sé, que en casa digo mi marido porque él es ingeniero de teleco también, y nos reímos porque salió lo de Agile, ahí estaba yo, pero no te creas con cualquier cosa, o sea, con la organización americana, soy PSM2, porque de repente me entra la beta y te metes. Empiezo a trabajar en la cúpula de las organizaciones y me certifico como consejera. Entonces es como absorber con otra vez esa juventud para sentir que tu valor se mantiene actualizado, ¿vale? Claro. Combinado con la actitud. Y entonces, en esa posición, pues el talento senior para mí es una joya. La siguiente pregunta va un poco en línea con lo que estabas contando ahora. ¿Cómo se puede pasar de la teoría a la acción para integrar a profesionales de más de 50 años en las empresas? Que creo que va un poco en línea lo que has dicho de formación continua, ¿no? Pero primero, claro, aquí hay dos lados. Primero, el profesional senior, yo creo que tiene que hacer, para mí, dos cosas. Primero, un ejercicio de reflexión suyo propio de qué es lo que realmente quiere. Y está bien cualquier respuesta, pero es importante que conscientemente se... Mira, si alguien escucha esto y le apetece, yo tengo un cuestionario cualitativo que se titula Conversación Interior, que os lo paso y se lo pasáis directamente, ¿no? Es un cuestionario autorreflexivo, ¿no? Pero es importante indagar en esa conversación interior de qué es lo que realmente quieres hacer. Y a lo mejor lo que realmente quiero hacer es tener un trabajo, cualquier trabajo que me permita sentirme útil, muy legítimo. A lo mejor lo que tengo es ciertas partes de mi personalidad donde sí estoy aportando cierto tipo de valor técnico y quiero tal. A lo mejor hay una beta, por ejemplo, mi marido ha tenido un cambio profesional ahora en cambio de etapa, y la conversación que tuvimos hace un año, y es talento senior, es ¿dónde quieres meter la vertical? Y él estaba con temas de ciberseguridad y temas de inteligencia artificial dudando, y al final decidió la inteligencia artificial y se ha metido un año a fondo con eso. Pero claro, tiene que haber una elección de mirar, y elegir y decir por aquí quiero ir. Y eso nos corresponde a cada persona. Y luego, después hay que hacer un ejercicio con el exterior, de decir cuánto de realista es esto en las posibilidades que la sociedad me ofrece. Decías antes, efectivamente, gran empresa, empresa mediana, emprendimientos, hay distintas posibilidades. Entonces, conociendo mi personalidad y lo que yo realmente quiero y el realismo de lo que hay fuera, hacia dónde quiero activar. Y sabiendo que la activación a veces cuesta menos y otras veces lleva su tiempo, también hay que tener paciencia. Entonces, eso por un lado. Y luego, respecto a las empresas, para mí un poco es lo que he dicho. O sea, yo como empresaria, yo contrato talento. Bueno, tengo talento diverso. Tengo 30 años, tengo 50 y pico, o sea, para mí no es tanto, y otra vez esto aplica a cualquier tema de diversidad, sino que creo que puede venir bien, no solo a la posición, sino al conjunto, al sistema. O sea, hay una cosa muy buena en liderazgo, que es cuando se desarrolla una visión sistémica de la realidad. Esto lo notamos en las familias. Cuando tienes un hermano, no solo es el hermano que viene, sino cómo afecta al hermano mayor. Pues eso mismo pasa en las organizaciones, en los equipos. Entonces, ¿qué puede haber en tu equipo que enriquezca al conjunto y que lo haga todavía más potente? Y entonces desde ahí hay oportunidades para el talento senior. Y mira, también hay una buena noticia, conozco varias empresas que igual que antes se sacaban y se han venido sacando durante muchos años, de hecho a mí me han llamado para programas de diversidad con la mujer, ahora hay programas de diversidad para el talento senior, porque se ve sí, y por convencimiento, no... Es muy, muy esclarecedor. Para nosotros también es muy bonito esto de que los libros y el pensamiento van unidos, ¿no? De alguna forma en las vidas de las personas que, como tú, bueno, pues al final tienen que mostrar al resto cuáles son sus interiores, ¿no? En 2020 publicaste Érase una vez una persona que quería vivir mejor, y nos preguntamos qué buscabas transmitir con ese libro y cómo conecta contigo
y cómo conecta con los demás, ¿no? Pero qué buenas preguntas hacéis, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tus respuestas tampoco son... Ahora contesto, pero quiero completar una cosa de la anterior porque creo que es importante, se lo decía antes a mi marido que me ha traído en coche, también no hay que hacerlo solo, que se pida ayuda. O sea, yo he reconectado con el colegio en el último lustro y es una maravilla. Entonces, es de sabios dejarse ayudar. Y el ser humano se hace en comunidad y a través de conversaciones vas encontrando y van emergiendo las soluciones y las respuestas. Entonces, hay que hacer un ejercicio individual, pero desde ahí, en el colectivo, en el nosotros, se pueden encontrar muchas respuestas. Entonces, no es, y creo que es un aspecto importante, ¿no? Porque a veces, y nos ha pasado en las ingenierías, sobre todo en la época en la que nosotros nos educamos, parece que eres débil si pides ayuda y hay ciertas cosas que las tienes que hacer en soledad. No, es de sabios dejarse ayudar y a través de ese camino colectivo y compartiendo con personas en situaciones similares pueden emerger muy buenas ideas, ¿vale? Entonces, es que me ha venido justo ahora y no quería dejar de decirlo. Y qué bonito es esto que dices, porque un poco es la idea de nuestro grupo. Sí. O sea, Claro. la idea del grupo Talento 50 más es, somos un colectivo, estamos aquí para que lo que necesites acompañarte en ese camino, ¿no? Entonces, la verdad es que has presentado muy bien el propósito del grupo. Sí, No, sí. y es que es una maravilla, es así, ¿sabes? Entonces, pues enhorabuena. Gracias. Y ahora, si quieres, vamos al libro. Pues el primer libro es como un primer hijo, es muy bonito. Mira, todos tenemos nuestra historia. Y además la historia de cada uno pues merece el máximo respeto, con sus momentos altos, sus momentos no tan altos y sus... Entonces yo en un momento determinado, lo que cuento en el primer libro, me sirvió mucho en una etapa de mi vida, en torno al 2010, 2008. Yo viví en Londres en una temporada y bueno, pues tenía muchos elementos de presión externa que no estaba sabiendo gestionar y eso te va afectando y tiene un impacto hasta físico. Entonces tuve la suerte, porque además lo digo, Luis se enfada conmigo a veces, lo que hay en mis libros no es mío, es conocimiento universal que pertenece a la humanidad, no son grandes ideas, yo lo que he hecho es masticarlas y presentarlas de forma fácil, ¿vale? Al servicio de otras personas. Entonces lo que hay en ese libro a mí me ayudó mucho. Entonces, ¿qué estuve haciendo durante mucho tiempo? Yo a lo mejor daba clases de liderazgo en una empresa del IBEX, de delegación, trabajo en equipo, lo que fuere, y integraba parte de ese conocimiento en la formación que estábamos haciendo. Y entonces me daba cuenta que de lo que más impacto había tenido era eso, porque al final va a la base de la persona. Y me preguntaban al salir, dice, ¿y esto dónde lo puedo leer? Digo, mira, pues te acabo de compartir lo que yo he masticado, pero no, te puedo dar mis fuentes, pero no sé dónde exactamente decirte. Y entonces hasta que llegó el 2019 y dije, creo que llega el momento de escribirlo. Y entonces tuve un momento que esto sí creo que está ligado con el liderazgo, lo que dicen de la energía femenina, de pudor. Y dije, pero ¿quién soy yo para escribir estas cosas? Y yo tampoco voy a meter más ruido con la de libros que hay escritos y para qué voy a... Y estoy a punto. Y ahí, en ese momento, yo creo en Dios. Y entonces, bueno, pues a través de una conversación con él profunda, dice, déjate de tonterías, básicamente me dijo, esto puede ayudar a la gente, escribe, ¿vale? O sea, es decir, quítate, esto es como cuando un instrumento no está afinado, yo creo que ahí hay cierto ego que se manifiesta de otra manera y dices, fuera, si lo que tienes es miedo, quita y empieza a escribir. Y entonces empecé a escribir en un retiro, de hecho, y empezó a fluir. Y luego tuve una carga de trabajo importante porque, claro, tengo 4 hijos, un trabajo muy demandante, no me era sencillo. Y el libro se quedó al 60% más o menos, estamos hablando de noviembre del 2019. Y claro, luego llegó la pandemia. Y cuando llegó la pandemia, yo por primera vez en 20 años empezaron a cancelarme cosas por todo el mundo y nunca había tenido, que eso se dice pronto, un mes de facturación cero. Nunca. Y dije, vaya, ¿qué me está diciendo la vida? Y entonces, claro, escribe, venga, escribe. Y cogí y acabé el libro. Y además acabé el libro, lo disfruté, me reí muchísimo con él. El libro está plagado de ejemplos porque, claro, me iba al profesional, al directivo, al hermano, al hijo. Mis hijos lo leían y me decían, mamá, hay un capítulo en el primer libro que se llama Amo a los escépticos. Siempre los he amado porque
Os hablaba antes de la excelencia. El escéptico te ayuda a sacar tu mejor versión porque es muy demandante y en general los ingenieros de teleco son muy escépticos, son muy cañeros, son muy... Y entonces mi hija me decía, mamá, ¿para qué escribes un libro de esos? Porque si alguien está mal, no lo va a leer y si está bien, no lo necesita. Dice, no tiene sentido. Claro. Y digo, pues quizá tengas razón y a la vez a lo mejor hay alguno que... Y entonces así nació el primer libro con mucha naturalidad. Y luego lo que es la vida, porque... como siempre había querido hacerlo, a mí hay otra cosa que me ha costado aprender y estoy en gerundio, no está aprendida, que es pedir cosas, ¿no? Entonces yo normalmente sirvo a mis clientes, pero nunca pedía nada y recuerdo que quedé para comer en mitad de la pandemia con mascarilla con el CEO de una compañía y le di, y de repente es que fue muy divertido porque me encontré yo que soy buena conversando y enseño a la gente a tener buenas conversaciones. ¿Conocéis la sensación de estar en una conversación y saber que te estás liando y que no estás diciendo las cosas bien? Y bueno, pues fue ese tipo de conversación y como esta persona me quiere mucho, dije por aquel entonces una compañía de 1000 y pico personas, y dice, ¿qué me quieres decir? Y entonces ya dije, venga, respira María José. Digo, que he escrito un libro y me encantaría que lo des como regalo de Navidad de tu empresa. Porque me había regalado a mí libros otras veces y sabía que era una buena práctica. Y entonces me dijo, con mucho sentido común, dice, déjame leer el manuscrito y te digo si tiene sentido. Se lo pasé en PDF sin editar todavía con editorial ni nada. Se lo leí, esto fue un viernes, se lo leyó el sábado y me llamó el sábado por la noche y me dijo, sí. Y dije, Dios, ¿ves cómo tenías razón? Entonces, claro, el primer libro salió con un encargo de 1500 ejemplares ya directamente, con lo cual fue ya viento a favor y para mí fue una señal de por aquí. Y entonces es cuando empezó a nacer esa faceta divulgadora. Cogiste el gustillo a escribir libros, ¿no? Porque 3 años después, el segundo libro, como eres una vez una persona que quería cambiar sus hábitos. No te vamos a pedir que nos hagas spoilers, si al final consiguió cambiar los hábitos o no, pero cómo se puede trabajar eso que queremos todo, que es cambiar nuestros hábitos. A ver, el segundo libro es un spin-off del primero, porque cuando escribí el primero en verano, me dejé el tiempo de reposar y luego intenté contar el segundo libro en un capítulo del primero y claro, no era viable. Entonces decidí quitarlo, dejar el primero y reposar un poco ese conocimiento. Entonces van encadenados aunque son autocontenidos. Y volvemos a lo mismo, cualquier cambio de hábito empieza con un cambio de mentalidad, o sea, hay que entrenar. Hay algo que no se nos enseña y ahora estoy con colegios trabajando esto, que es la potencia de nuestra conversación interior y de los pensamientos que tenemos. Entonces parece que podemos entrenar el músculo de ir al gimnasio y no nos damos cuenta que también podemos entrenar el músculo mental. Entonces si el primer libro te enseña a entrenar el músculo mental, el segundo te ayuda a cómo consolidar eso a través de, se habla mucho de las emociones son experiencias que se graban en el cuerpo. Entonces, cómo combinar eso como continuación con la constancia adecuada. Y ese es un poco el segundo libro. Y la verdad es que muy bien. Ahora, el segundo, claro, te exige ir al gimnasio de todos los días. Y ahí hemos sacado audioseries también en plataformas digitales y bueno, tiene su historia. Entonces así nació el segundo. El tercero pudo nacer de los 2 primeros, pero resulta que el tercero se llama Liderazgo Básico, que es como romper, dice, en vez de un spin-off fue me voy totalmente a no sé dónde, que tú nos contarás. ¿Por qué cambiaste el paso? El paso, pues mira, y está otra vez muy bien pillado, porque hoy me decía una persona, pero esto es una saga, sí, porque yo érase una vez una persona que quería perdonar, érase una vez una persona que quería sonreír más, o sea, yo voy viendo que ahí hay filón, ¿no?, en esa saga. Pues mira, te digo cómo nació. Tuve la suerte de estar encerrada en Oxford en un retiro con líderes de todo el mundo, unas 30, 40 personas de distintos países, o sea, de todo el mundo, interesantísimo. Y al acabar ahí se empezó a hablar del concepto ascendente-descendente. Y claro, ese tipo de retiros están enmarcados en qué necesita la sociedad de hoy en día, ¿no?, de gente con poder y con impacto. Y entonces me di cuenta que lo que necesita la sociedad es volver a los básicos.
a los básicos de la primera pregunta que me habéis hecho: ¿quién soy? ¿Qué es lo que me caracteriza como persona? ¿Dónde me reconozco y dónde no me reconozco? Entonces, en temas de liderazgo hay mucho escrito y a la vez hay mucho que se va a lo mental y a modelos muy complicados, y creo que para mí es una llamada al final las cosas quizás son más sencillas de lo que las planteamos, y cuando vuelves a reconocerte, y es verdad que hay mucha valentía en el libro porque utilizo palabras poco convencionales para ese tipo de literatura, pero en las que creo profundamente, quizá complementadas. La verdad es que eso me vino, otra vez yo creo que me lo sopló Dios, cuando hablaba de la paz y del amor. De repente, claro, después de haber estudiado tanta filosofía, de repente entendí que la paz era Parménides y que el amor, el movimiento, era Heráclito. Y cuando los vi complementándose, dije, esto es lo que me han intentado explicar durante tantos años, porque es que cuando uno escribe, profundiza en la propia conversación de una forma experiencial. Uh-huh. Y entonces así nació el tercer libro, que tiene un apartado que resume el primero, porque el primero es un trocito de quién soy, pero no es la... Entonces sí, el tercer libro fluyó solo. O sea, me iba... Hubo un momento también inicial en el que quise, pero ya tenía aprendizajes previos con los otros libros, ser como demasiado ambiciosa, y entonces quería llevar eso a un comité de dirección, a un equipo. Luego me di cuenta, no, céntrate en la persona, que es donde... Y ya igual hay un liderazgo básico colectivo, en equipo, lo que sea, en un futuro. Y entonces ya una vez que encontré ese punto... me lo soplaron al oído, o sea, salió. Complementando un poco, yo he empezado a leer tus libros por el final, o sea, me he leído el tercer libro, que recomiendo a todos, porque y tengo que reconocer que al principio me daba como un poco de pereza, porque estoy un poco cansada de que me hablen de liderazgo. Sí. Entonces me lo leí para prepararme y conocerte mejor en la entrevista, y lo que he descubierto es un libro donde enseñas a cómo vivir, no solo cómo liderar, también es parte de la vida y la vida es liderazgo, ¿no? Pero a mí lo que me ha ayudado, y me queda los dos últimos capítulos, que además pones deberes y tengo que hacer los ejercicios y demás, pero lo que me ha gustado es que nos enseñas a volver a lo básico. La vida es mucho más sencilla, ¿no? Entonces recomiendo a todos, y me leeré los siguientes empezando por el final, pero efectivamente es la vuelta a lo básico, a la sencillez, ¿no? Entonces Sí, no, y gracias, Lola, porque esa es la función del libro. Y si me lo permites, yo no enseño, muestro. Vale, o sea, ofrezco un camino. De hecho, los libros tienen un capítulo inicial, invitación, porque precisamente por ese respeto a la libertad de cada uno, y a la vez, pues por aquí, lo que yo he experimentado y he visto a mucha gente experimentar, hay un camino, y es este. O sea, hoy en día, fíjate tú que te lo has saboreado, hay hambre de paz interior. Lo que pasa es que lo buscamos fuera sin darnos cuenta que está dentro. Entonces hay que un poco quitar capas y volver a encontrar, y a partir de ahí ese es el elixir que te permite casi todo. ¿Sabes? Te permite sonreír, estar sereno en la tormenta, tomar decisiones valientes, equivocarte, decíamos antes, tropezar, reírte de ti mismo. El crisma que hemos sacado, ¿no, Luis? Es así un poco rompedor para mí, pero dice, vamos a ser traviesos, ¿no? Él me ha dicho gamberros, pero es un poco con esa ligereza, ¿sabes? Y en un mundo dominado por la inteligencia artificial, la automatización, donde también se habla mucho de poner al cliente en el centro, de customer experience, que se habla mucho pero es difícil llevar a cabo, ¿de verdad es posible poner a la persona en el centro sin perder competitividad? A ver, mi visión, que no digo que sea la visión, primero quitaría... y esto lo enlazo con el proyecto Lidero, la Escuela de Liderazgo, Democratizar el Liderazgo. Desde en estos 20 y tantos años, pues ya digo 20 años, pero son creo que casi 25, hay cosas, Lola, que esto es muy divertido, que siguen saliendo todavía. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, lo de poner al cliente en el centro sigue saliendo, pero es que salía hace 20 años. Lo de adaptarte a los cambios sigue saliendo, pero es que salía hace 25 años. Lo de los silos sigue saliendo, ¿vale? Y todavía hay organizaciones, vamos, la gran mayoría de las organizaciones están gestionando y con temas de estos. Entonces,
no sé si afortunada o desafortunadamente sigue siendo de rabiosa actualidad, ¿vale? El enfoque, porque ahora bien, es un enfoque que al menos este funciona, no digo que haya otros que no funcionen. Eso por un lado. Y eso lo complemento con... O sea, yo no creo que el mundo esté dominado. En un mundo en el que la tecnología, y otra vez volvemos al inicio de la conversación, ocupa un lugar muy protagonista, creo que hay todavía mayor necesidad de liderar, responder, tomar decisiones desde aquello que nos caracteriza. Estoy ahora con el 4.º libro, que lo estoy escribiendo con 2 personas más, y tiene que ver con IA y humanismo. Entonces, la IA no es que esté dominando el mundo, para mí es un catalizador del mundo que viene, está reconfigurando la sociedad a un nivel muy extremo. Entonces, por la cuenta que nos trae, ya nos vale ejercer este tipo de liderazgo para convivir con ella. Ese sería un poquito el mensaje. Y ahora, el hacerlo, creo que no solo es una oportunidad, sino es casi un imperativo. Lo que pasa es que mucha gente piensa que desde el diseño se podría hacer, o sea, desde el diseño humanista en relación con la IA se podría lograr lo que tú estás diciendo, no. Pero hay gente que piensa que eso es imposible, porque los que la diseñan no tienen la concepción humanista. Bueno, efectivamente hay 2 tendencias y debajo hay una visión antropológica. Para mí es que esto es muy profundo, pero como yo lo veo es, en la sociedad actual hay una tendencia relativista que ha existido siempre, que todo depende de la situación, el momento, etcétera, etcétera. Si eso es así, pues una IA dependerá, hay quien dice que dependerá de quien la programe y creo que se quedan cortos porque una de las cosas maravillosas que tiene la IA es que se entrena a sí misma, entonces trasciende quizá la limitación y el paradigma del que la prepara. Y luego frente a ellos, y aquí es donde hablo del Renacimiento, pues están los que, y yo me sitúo ahí, creen que hay valores universales que nos tocan a todos y que nos superan. Si te vas otra vez a los clásicos, es la caverna de Platón o la realidad esencial de Aristóteles. Entonces, para mí una IA verdaderamente inteligente, verdaderamente evolucionada, entrará en contacto con esos valores universales. Entonces, y ahí es donde, más allá del transitorio, y ahí es donde tenemos la gran oportunidad. ¿Cuánto durará esa ventana temporal para que se decante un...? Pues eso está por contestar. Entonces, creo que el momento desde ese punto de vista es fascinante. Uh-huh. Y no debemos perder el paso en que el ingeniero de telecomunicación aporte, digamos, también esa... No solo eso, es que es la gran oportunidad. Y otra vez volvemos al principio. O sea, una cosa que desde mi óptica, y creo que se mantiene, caracteriza al ingeniero de telecomunicación, es inteligencia y ser buena persona. Si muchas veces se nos ha tildado de que nos cuesta la exposición en los medios, que nos cuesta tener conversaciones, que se nos cuesta relacionarnos, que nos cuesta... Bien, pues todo eso está en quizá las tareas que nos convendría mejorar, ¿vale? Pero vamos a ver lo que ya tenemos. En general, en media, hay muy buena gente, mucha gente que por defecto vive el propósito y vive ciertos valores humanistas. Pues entonces es que es la conjunción perfecta, vamos a apoyarnos en eso y ese expertise tecnológico para aportar, si siempre ha sido necesario, creo que hoy en día más que nunca, ¿no? Una corriente que puede crear un movimiento que qué duda cabe que va a tener un impacto en el mundo que se configure, pero diría en los próximos 5 años, no me iría más lejos. ¿Y qué oportunidades puede abrir el humanismo a los futuros ingenieros de telecomunicación? Pues precisamente por este motivo creo que todas. Mira, los equipos de las grandes tecnológicas se nutren de psicólogos, filósofos, humanistas. Entonces, un ingeniero de teleco que tenga una base humanista sólida tiene una visión más completa de la realidad. Por tanto, podrá desempeñar roles desde una perspectiva mucho más eficaz y productiva en cualquier compañía. Entonces, te hace mucho más redondo. ¿Y la transición verde lo ves como un ingrediente del humanismo? ¿O en realidad, como la Tierra es nuestro planeta, es lo básico, mucho más que el humanismo incluso? Como...
A ver, cuando en el tercer libro, que doy una pincelada, porque evidentemente no me meto ahí, aunque fíjate lo que es la vida, porque el otro día se me acercó una persona que se dedica a la reconfiguración de espacios naturales a gran escala, ¿no? Pero cuando hablamos de energías ascendentes y energías descendentes, una de las cosas que pongo encima de la mesa es que cuando hablamos a nivel planeta, energía ascendente es todo lo que ayuda a cuidar este sitio donde vivimos y energía descendente es lo que no, ¿vale? Por resumirlo muy sencillo. Entonces, creo que si tú miras el globo terráqueo con perspectiva, parece bastante evidente, los datos apuntan a eso, a que que hay que revertir la tendencia de lo que estamos cuidando y no cuidando. La transición energética es un tema de rabiosa actualidad, porque creo que una de las grandes dificultades es que no cambia el paradigma, es decir, no creo, y yo no soy una experta, pero sí he trabajado con varias empresas de grandes players de energía, que una de las grandes dificultades es que no hay una respuesta única, no es que se va a sustituir el patrón actual por una sola tecnología, sino que hay varias, porque claro, no es lo mismo el combustible de un avión que el de un coche, etcétera, etcétera. Entonces la transición conlleva un cambio de mercado en sentido amplio. Y creo que se ha producido un movimiento de es algo que estaría bien, es algo que o lo hacemos o nos quedamos fuera ahora lo que está un poco encima de la mesa es el timing, ¿no? Porque precisamente como no hay claridad en esa reconfiguración pero precisamente creo que ahí es donde la altura directiva, o al menos eso espero yo, ¿no? Pero solo hay que mirar a todas las empresas en España y globalmente, cómo han pegado un giro espectacular al respecto. Gracias a Dios, afortunadamente. ¿Y cómo deberían prepararse las empresas en un escenario donde convivan profesionales senior, junior y la inteligencia artificial? Yo creo que esto que voy a decir aplica no solo a estos tres ingredientes, pero es que es en general. Yo creo que lo que hay que tener siempre muy claro es el marco ético de los valores en los que convives. Y cuando ese marco está claro y vas empujando hacia la coherencia dentro de... O sea, cuando se habla de un marco ético, para mí hay dos niveles. Hay un nivel de líneas rojas que no vamos a cruzar y eso es, por ejemplo, algo que hay que tener muy claro con la IA, pero también con las personas, porque entonces el marco ético tiene, como decía, dos niveles, las líneas rojas y luego lo que nos caracteriza como identidad, como empresa, o sea, los valores... que nos definen y hacen que seamos lo que somos, ¿no? Pero no tanto líneas rojas, sino yo os hablaba antes, por ejemplo, de la excelencia en las formas de hacer de mi propia empresa, pues aspiramos a esa excelencia en cualquier cosa que hacemos, ¿no? Y esos dos niveles hay que tener ese marco claro y ahí es donde conviven esos tres ingredientes que has sacado, Lola. ¿Vale? Cuando hay un marco de referencia es mucho más fácil la convivencia y el multiplicar valor. Y cuando no lo hay, pues las comunidades a veces se convierten en resta en lugar de multiplicar. Sí. No sumar, multiplicar. ¿No? Y como consecuencia de lo que estás diciendo, ¿qué tanto por ciento de empresas crees que no están haciendo lo que estamos hablando aquí? Es decir, si hubiera que hacer un queso en el cual habláramos de número de empresas que lo están haciendo bien, regular, cero humanistas o muy humanistas, ¿cómo está yendo la cosa? Mira, yo te voy a contestar con una respuesta sesgada. ¿Por qué? Porque las empresas con las que yo trato son empresas que, si ya me llaman, tienen esa inquietud. Entonces, yo me he encontrado con CEOs, muchos más de los que parece, y con equipos de dirección que realmente se creen esto. Otra cosa es que, pues yo esto también lo digo como en las familias, tú eres perfecto contigo mismo, eres perfecto con tus hijos, eres perfecto con tu pareja, no. Entonces, una cosa es, pero nadie duda de que amas a tus hijos incondicionalmente, ¿no? Entonces, pues aquí en las empresas pasa lo mismo, los equipos de dirección están hechos por personas o por IAs también y serán imperfectas, ¿vale? O sea, imperfectas. Ahora, mientras mantengamos esas líneas rojas y ese sentido de dirección, estoy tranquila. Entonces, esa es mi visión de lo que hay, lo que veo.
Dicho esto, yo no digo que no exista la otra realidad. Un directivo también una vez me dijo algo muy elocuente, ¿no? Me hizo pensar, dice, mira, a las cumbres llegan las águilas y los reptiles y tú eliges qué quieres ser, ¿sabes? Eso me lo dijeron en una empresa del IBEX, digo, tú eliges cómo te quieres mirar al espejo, qué quieres sentir cuando mires a tus hijos o a otras generaciones y cómo te quieres ir a la cama. Y si tuvieras que resumir en una palabra o en una frase cómo tiene que ser un líder perfecto, ¿cuál sería? Mira, me has tocado una palabra que yo recuerdo que le pasaba notitas a mi compañero de clase en tercero de BUP. Para que exista algo perfecto, tiene que existir algo imperfecto. Entonces, es un concepto muy escurridizo. El otro día estaba Luis en el Reina Sofía, íbamos a salir a una conferencia con 400 personas, un equipo de trabajo, y hacemos una pequeña reunión de equipo antes. Y entonces cada uno dice cómo se siente y la intención que tiene para... Y una persona del equipo muy salada dijo, que salga perfecto. Y entonces, no sé, me empecé a reír y yo lo que dije fue lo que sentí en ese momento. Digo, yo sé que va a salir perfecto, lo que no sé es qué versión de la perfección nos vamos a encontrar. ¿Vale? Entonces, si yo eso lo aplico al líder, pasa lo mismo. No es tanto la versión de la perfección, tiene que ver con otra vez coserse a la identidad profunda de lo que nos define como seres humanos. O sea, cuanto más conectados estemos a la pasta de la que estamos hechos, que tiene que ver con... el amor es la estructura universal que subyace casi y el amor tiene mucho que ver con cuidar lo que te importa, con dar a los distintos niveles, pero desde la limpieza, desde la paz, ¿vale? Y te diría que se entienda esto bien, porque no es frivolidad, con sentido de la alegría. O sea, muchas veces parece es normal que esté estresado con lo que tiene encima. No, lo normal es sonreír. Recibimos la herencia de la felicidad. Entonces, cuando un líder se mueve desde el amor a lo que hace, al proyecto, al equipo, a la empresa, a los clientes, a la sociedad, lo hace desde la serenidad y sonríe con relativa frecuencia en su propia personalidad, para mí son buenos síntomas. Si tuvieras que introducir una nueva asignatura en la carrera que hablara de estos temas, ¿cómo la llamarías y por qué la introducirías? Aparte de la sociología que ya ha salido aquí. Autoliderazgo. O sea, la metería, pero en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Bueno, en mi caso hasta sexto, pero ahora creo que es 4 más el máster, ¿no? Sí, la metería todos los años. Uh-huh. O sea, en sus distintas evoluciones. Pero es que esto nos lo han dicho todos los clásicos. Y entendiendo y meto autoliderazgo para no rechazar con el lenguaje, ¿vale? Porque en el fondo lo que subyace es un hambre espiritual, entendiendo espiritual por el intangible del ser humano, ¿vale? Y creo que esto es algo que antes se trataba y que ahora parece que se deja de lado cuando es una dimensión absolutamente necesaria. Bueno, no me resisto a hacerte esta pregunta, aunque Fernando está diciendo que quedan 3 minutos, pero como eres mujer y tienes 4 hijos, ¿que has tenido que renunciar a algo para compaginar tu carrera, que desde fuera es súper exitosa, con esa vida personal tan intensa y profunda que tienes? Renunciar a un montón de cosas, pero toda la vida, desde que me casé con mi marido, renuncié al resto de parejas de la humanidad y estoy felizmente casada, ¿no? O sea, la vida es una elección constante y cuando eliges una cosa no eliges otras, ¿no? Entonces, yo he sido muy afortunada. Quizá lo que ahora mirando con perspectiva y firmo en mi biografía, quizá al revés. O sea, yo creo que a mí me cuesta decir que no a mí misma. Entonces, pues yo mis 2, mi hijo tercero y la cuarta, han nacido ya en mi época de empresaria. Entonces yo me cogía un avión a Londres vivía en Londres y no sé cuántas veces estaba en Madrid, pero me iba con mi mochilita y contrataba a una estudiante de enfermería, porque mientras yo estaba trabajando, luego en los descansos, que decir que haces lo imposible por integrarlo todo. Entonces, lo que la María José de ahora le diría a la antigua, porque creo que un 5.º hijo en la naturaleza ya no puedo, ¿sabes?, tener, es tómatelo con un poco más de calma. O sea, no pasa nada por parar un poco más. Es lo que, o sea, más que renunciar, renunciaría a más cosas. ¿Vale? He querido meter mucho y estoy súper agradecida, ¿vale? Entonces,
Y aquí la clave es elegir bien. Y con lo que elijas, si está elegido otra vez desde esa autenticidad, pues quítate clichés externos y bienvenido sea. Bueno, y ya estamos acabando porque estaríamos hablando contigo muchísimo tiempo más. Yo lo pero voy a decir, aunque Fernando me regañe, es que qué pareja hacéis, ¿eh? Estar aquí con una complicidad, Oscariola, ¿verdad? Sí. Bueno, en el podcast al final queremos hacer 2 preguntas. Al principio hay 2 preguntas fijas y al final hay 2 preguntas fijas, ¿no? Entonces, las 2 fijas del final son... ¿qué habilidad crees que es la característica de un ingeniero? Si es que hay alguna habilidad característica que nos define. Para mí, visión más completa de la realidad. Y eso te permite anticiparte. Eso es lo que hace un ingeniero. Muchas veces, y esto es importante, porque oigo que el ingeniero resuelve problemas. El ingeniero crea valor. Es muy distinto. Por supuesto que resuelve problemas cuando hay que resolverlos, pero crea valor, crea realidad, crea desde esa visión más completa. Qué bonito. Y luego pedimos en Garce para que el entrevistado nos proporcione más entrevistados. Entonces, ¿puedes proporcionarnos alguno? Sí, mira, Eduardo, que está aquí escuchándonos, tiene una trayectoria internacional súper. Eduardo es posible candidato. Y bueno, os diría que trajeras a mi marido, pero no por ser mi marido, sino porque un ingeniero que está muy puesto en temas de IA y creo que puede dar una visión y que ha tenido una empresa durante 24 años y está, o sea, pues es un perfil muy, muy interesante. Por dejaros a 2, ¿eh? No, genial. Muy bien, María José, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por compartir con nosotros tu visión sobre el liderazgo, el humanismo, el futuro del trabajo. Hemos hablado de muchísimas cosas. Muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo. También quiero agradecer a nuestros compañeros que están en el back office, a Fernando y a Eduardo. Y si os ha gustado este episodio, compártelo, síguenos en redes para más conversaciones sobre talento, innovación, generaciones en red. Y bueno, el cierre es tuyo, María José. A por ello. Muy bien. Un abrazo a todos. Sonido, Fernando Balúe. Equipo técnico, Eduardo Sánchez y José Miguel Robles. Presentadores y guionistas, Óscar García del Saz y Lola Samblas. Colaboradores, María del Mar Palazuelos, Pedro Vázquez y Juan Carlos Serrano.